Entonces, las hormonas las vamos a definir como un mensajero químico que es sintetizado por células específicas y que se va a transportar a través del torrente sanguíneo para ejercer su actividad sobre una célula que está alejada. Sería lo mismo, solo que acá estamos definiendo al producto de secreción como tal de la célula, que es la hormona. Estos productos de secreción pueden tener tres tipos de naturaleza. Pueden ser de naturaleza peptídica, ejemplos de ellos tenemos la insulina, el glucagón, la oxitocina. Tenemos otros que son de naturaleza esteroidea, como son la progesterona, la testosterona y el estradiol. Y tenemos otros que pueden ser de naturaleza de aminoácidos o derivados del ácido araquidónico, como son, por ejemplo, la adrenalina. Cada uno de estos productos de secreción va a tener, digamos, su función sobre una célula o sobre un órgano específico. Entonces, ahí vienen los otros conceptos que les quería presentar, que son órgano blanco y célula blanca. En algunas literaturas, en vez de órgano blanco o célula blanca, lo pueden nombrar como órgano diana o célula diana, y significa lo mismo. Entonces, un órgano blanco o un órgano diana va a ser un órgano que se encuentra afectado o que su función se encuentra afectada, ya sea para adquirirlo o para activarlo, por una hormona específica. Y una célula blanca o una célula diana va a ser lo mismo, pero en vez del órgano, la célula. La célula que está afectada por una hormona, o sea, cuya función se va a ver afectada por una hormona. ¿Qué pasa? Que las distintas células que están presentes en nuestro cuerpo van a tener distintos tipos de receptores y cada uno va a ser capaz de unirse a un receptor específico de acuerdo a la naturaleza de esa hormona. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una hormona peptídica, ella va a unirse a receptores que están en la superficie de la célula, como este ejemplo que está acá. Tenemos una célula que va a sus receptores expresados en la superficie, y esto que sería acá sería una hormona peptídica que se une sobre este receptor y desencadena una cascada de señalización intracelular que va a producir el diferente efecto sobre esa célula. Sin embargo, en los casos en los que yo encuentro hormonas esteroideas, entonces vemos que el receptor no va a estar en la superficie de la célula, sino que va a estar, como lo vemos acá, a nivel intracelular. Entonces, la hormona va a ser capaz de ser transportada al interior de la célula para unirse sobre su receptor y de esta forma desencadenar, digamos que la quita de señalización intracelular que estaría dada por su transporte hacia el núcleo y ahí la transcripción, traducción, etcétera, de las proteínas y el efecto que logre tener. Entonces, ya saben que es muy importante que tomen sobre el tema de ejemplos en la parte teórica, los tipos de receptores que sean intracelulares y extracelulares o expresados en la membrana y la hormona a la cual se une este receptor. Bien. Otros conceptos bastante importantes que ustedes van a encontrar a nivel teórico en este tema son los mecanismos de regulación como tal del sistema endocrino, que se llaman mecanismos de retroalimentación negativa y positiva, que serían estos que estamos acá viendo, estos ejemplos. Vamos a tomar como ejemplo el mecanismo de retroalimentación negativa, este que está acá, que es el eje hipotálamo, hipófisis y una glándula específica, que en este caso es la glándula tiroides. Entonces, ¿de qué nos habla este mecanismo? De que yo voy a censar la cantidad de hormonas que se encuentra en sangre para mantenerla en niveles como estándares o regulares. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un eje principal y va a ver que es un eje súper importante en cuanto al sistema endocrino se habla, es el eje hipotálamo hipófisis, ya que este eje digamos que va a gobernar o va a mandar el resto de las glándulas endocrinas que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, el hipotálamo se va a encargar de manejar unas sustancias, entre ellas la DHA, si tenemos unas otras, pero aquí estamos hablando del ejemplo de la tiroides. Entonces el hipotálamo va a secretar DHA, que es una hormona que viaja a la sangre y se encarga de estimular unas células específicas a nivel de la glándula pituitaria o glándula hipófisis, para que a su vez haya secreción de otra hormona, que es la
TSH. Esa TSH es liberada por el sanguíneo, ¿ok? Viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a la glándula tiroides y allí estimula las células foliculares del folículo tiroideo para crear la síntesis y secreción de T3 y T4, que son hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces yo comienzo a secretar hormona tiroidea, que serían todas estas bolitas verdes que están acá. Entonces, cuando yo tengo mucha hormona tiroidea, ya tengo suficiente, esa hormona tiroidea se va a encargar de ejercer su efecto sobre esta glándula pituitaria, sobre este hipotálamo, para que haya disminución de las hormonas que están, digamos, estimulando la producción de esa hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque ya tengo muchas. Necesito regular esa secreción y necesito que detengas la hormona que está estimulando mi producción, ¿ok? Entonces, cuando eso ocurre, el hipotálamo y la glándula hipófisis pituitaria se encargan de disminuir la secreción de TRH y el TSH para que de esta manera se regule la secreción de la hormona tiroidea y se disminuya su producción. Eso se llama mecanismo de retroalimentación negativa, ¿ok? Y eso está pasando constantemente, básicamente con todas las glándulas endocrinas que se manejan por el eje hipotálamo hipófisis, ¿ok? Por otro lado, tenemos otro tipo de mecanismo de regulación, que es el de regulación positiva, de los cuales solamente hay un único ejemplo en el ser humano, ¿ok? Y es el ejemplo de la producción de leche materna al momento de la succión, ¿ok? Que se llama árbol reflejo de la leche materna. Entonces, ¿qué pasa? Que acá el estímulo no va a ser la producción de una hormona, como lo veíamos acá, sino que el estímulo va a ser la succión que tiene el bebé en el pecho materno, ¿ok? Entonces, cuando hay ese estímulo, esa succión del bebé en el pecho materno, lo que se va a hacer es estimular al hipotálamo y a la hipófisis para secretar a su vez dos hormonas. Una que es la prolactina, que va a actuar a nivel de los ácidos que están presentes en la glándula mamaria para que haya la producción de leche materna, y otra hormona que es la oxitocina, que va a tener efectos sobre el útero para que haya contracción de las células musculares lisas que están presentes en ese órgano, y a su vez también va a ejercer su función sobre células intraepiteliales que están a nivel de los conductos mamarios, ¿ok? Para que haya ejerción de la leche. Entonces, mientras el bebé esté succionando y esté ejerciendo esa función sobre el pecho materno, no va a tener la producción de esas hormonas. Una vez que cesa, que ya el bebé cumplió su lactancia materna, se graduó, le puso un huevito, ya no tiene más leche, entonces esa producción de leche pues va a cesar porque no puede tener el estímulo de la succión, ¿ok? Es el único ejemplo de retroalimentación positiva que ustedes van a ver en cuanto a nosotros los humanos. Entonces, todo esto se lo doy como generalidad como tal del tema endocrino. De hecho, van a ver unos marcados en el libro que les estoy comentando principalmente, que es el ROM, donde van a poder leer sobre esto, sobre los receptores, sobre las hormonas, etc. ¿Okay? Ahora bien, ahora vamos a entrar a hablar sobre propiamente los órganos endocrinos. El día de hoy les voy a dar solo tres, y mañana vemos los otros tres para que la clase no se haga tan pesada. Entonces vamos a estudiar hoy la hipófisis, la glándula pineal y vamos a estudiar la glándula tiroides. Son los tres órganos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a comenzar a hablar entonces sobre la glándula hipófisis. Acá les traigo unas diapositivas donde pueden observar la generalidad total de esta glándula. Nosotros vemos que ella está ubicada en la parte superior del cerebro, ¿ok? Y que reposa sobre la cinta corta del hueso esfenoide. Fíjense que ella está por acá. Este es el hueso esfenoide y esta es la parte de la base del cerebro, la parte inferior, y acá tenemos esta glándula, que si la vemos a mayor aumento, sería esta imagen que está acá. Este sería el hueso esfenoide, la cinta corta, y acá vemos a la glándula hipófisis reposada o ubicada sobre esa estructura ósea. ¿Ok? Ella va a mantener su unión al hipotálamo, como le dice aquí, a través del tallo hipoficiario, que sería esta estructura que está acá. Entonces, fíjense que el hipotálamo estaría acá en la parte superior, esta sería la hipófisis, que ella mantiene su conexión con el hipotálamo como tal. En cuanto a su forma y su peso, vemos que es una estructura ovalada, que es bastante pequeña, de hecho mide solo milímetros, ¿ok? Y tiene un peso
y eso produce una proliferación de las células que producen proteína, y eso hace que la glándula sea más grande y obviamente tenga mayor volumen en las mujeres. Por otra parte, vemos que funcionalmente, como dice acá, esta glándula va a estar compuesta por un lóbulo anterior que recibe el nombre de adenopófisis, ¿okay? Que es tejido epitelial glandular, y ya vamos a ver que biológicamente tiene un origen distinto a el lóbulo posterior, que es lo que mencionamos acá, denominado adenopófisis, que en este caso es tejido nervioso secretor. Entonces fíjense que biológicamente son dos componentes totalmente distintos. Uno, como ya lo mencionamos, es un tejido epitelial glandular, y el otro es un tejido netamente nervioso y secretor. ¿Okay? Entonces acá en esta imagen podemos ver cada uno de los lóbulos. Acá tenemos el lóbulo anterior, que correspondería a la adenopófisis, y el lóbulo posterior, que correspondería a la leucopófisis. Esa es la división, digamos que a grandes rasgos, de esta glándula morfológicamente. Bien, entonces ahora vamos a entender por qué son tejidos completamente distintos a nivel biológico. Y que a nivel biológico ellos tienen un origen distinto. ¿Okay? Nosotros vemos acá en este dibujo esquemático que ocurre aproximadamente a la cuarta semana de desarrollo más o menos, ¿okay? Donde a nivel de la raíz primitiva de los animales marinos hay una estructura que se comienza a formar, que es la bolsa de Rath, que es esta que está acá, que es como una protuberancia que se forma allí, ¿ok? Y a su vez vemos como en la parte del neurodermo, que sería en esta acá, también hay como una proliferación de tejido que forma otro agrupamiento. Esas proliferaciones de tejido, digamos que están más o menos vecinas entre sí, porque son estructuras que están a nivel del cráneo del embrión, ¿ok? Y vemos que van a ir aumentando su tamaño hasta que se van aproximando entre sí, como lo vemos acá. Además de eso, vemos que alrededor de estas estructuras de información va a haber un mesénquima que va a comenzar a diferenciarse a tejido óseo, como lo estamos viendo acá, que sería, o va a representar lo que sería el hueso fenoide. Entonces, fíjense cómo hay estructuras óseas que también se van a ir, digamos que aproximando entre sí para formar finalmente lo que sería la silla turca, y a medida que este proceso ocurre, entonces vemos cómo la protuberancia que se formaba de la bolsa de Rath va perdiendo su comunicación con la estructura que le dio origen, hasta que la pierde su totalidad y queda así. Queda el hueso fenoide formado por su silla turca. Vemos que hay una porción del endodermo, que es la que va a dar el lóbulo posterior de la hipófisis, que era la leucopófisis, como queda unido al sistema nervioso central, y por eso lo comunicamos de que es un órgano endocrino que mantiene su comunicación por el hipotálamo, y por esta razón está acá. Y vemos cómo la bolsa de Rath perdió por completo su comunicación con el órgano que le dio origen, y se ubica al lado de la hipófisis, y hace también como un puentecito aquí en la parte superior. ¿Ok? Entonces, por eso tiene estructuras distintas y precisamente esa es la explicación, que tiene un origen embriológico completamente distinto. ¿Ok? Bien, entonces acá tenemos dos representaciones. Una que es una fotografía donde podemos ver tanto el lóbulo posterior como el lóbulo anterior, y acá tenemos un dibujo esquemático donde vemos también el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Entonces ya habíamos visto que el lóbulo anterior recibía el nombre de adenopófisis y que el lóbulo posterior recibía el nombre de leucopófisis. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cada una de estas partes de la glándula adenopófisis tiene a su vez unas partes que la constituyen, que son las que vamos a describir a continuación. A nivel de la adenopófisis, entonces vamos a encontrar una pars distalis, que correspondería a esta que está acá, que es la parte más grande de la adenopófisis. Tenemos una pars tuberalis, que correspondería a esta parte que está acá, que es la que hace el guardecito que les estaba comentando alrededor del intestíbulo o alrededor de la hipófisis. Y tenemos una parte intermedia que correspondería a esta que está acá, que es la que se va a encargar como de dividir o
digamos que la masa mayor del tejido, la parte foralis, que es el guante que vuelve a una de las porciones de la hipófisis, y la parte intermedia, que es la que se va a encargar de separar la adenopófisis de la neumopófisis, ¿ok? Ahora nos vamos a ir hacia las partes de la neumopófisis como tal. Entonces vamos a tocar una paz nervosa, que en este caso sería esta que está acá, que es la que corresponde a la mayor parte de la masa del órgano, ¿ok? Luego tenemos un infundíbulo, que sería esta región que está acá, que permite la conexión con el sistema nervioso central, ¿ok? Permite la conexión de esta glándula con el hipotálamo, y tendríamos la evidencia media, que serían estas estructuras que están acá. Entonces, fíjense lo que les estaba comentando, si lo asociamos a la parte biológica, vemos que todo lo que corresponde a la adenopófisis no tiene contacto, no tiene comunicación con el sistema nervioso, mientras que la parte de la neumopófisis, a través de esta estructura que es el infundíbulo, ven que tiene o mantiene su conexión con esta estructura nerviosa que es el hipotálamo. ¿Okay? Y esto es importante porque esta parte de la glándula, que es la neumopófisis como tal, ella no propiamente no va a sintetizar y secretar hormonas, sino que lo que va a hacer es funcionar más o menos como un órgano de almacenamiento de hormonas que provienen de núcleos específicos del hipotálamo. ¿Okay? Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que a nivel del hipotálamo se van a secretar esas hormonas y se van a transportar a través del infundíbulo para, digamos, que guardarse o almacenarse en la reposa de la neumopófisis. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a comenzar a describir histológicamente cada una de las partes de esta glándula. Ya vimos cuáles eran las partes, ahora vamos a describir. Aquí, como todos los órganos que nosotros vamos a ver, nosotros los vamos a estudiar de acuerdo a una porción parenquimatosa, que ya sabemos que el parénquima es todo lo funcional de un órgano, y una porción de estroma, que va a ser todo lo que le va a dar sostén propiamente al órgano. ¿Ok? Entonces, describiendo el parénquima de esta porción, que es la de la hipófisis, que es la parte anterior de la glándula, entonces vamos a encontrar dos tipos a grandes rasgos de células. ¿Ok? Unas células que son las células clorofílas, que representan el 50% de la masa celular de la adenopófisis, y células tromófilas que corresponden al otro 50% de la masa celular. ¿Qué pasa? Que estas células tromófilas van a dividirse a su vez en dos tipos celulares que básicamente son los que ustedes van a poder reconocer al microscopio óptico cuando vayan a la práctica y cuando estén en sus exámenes. ¿Ok? Son las células acidófilas o eosinófilas, lo que mencionar, que representa el 40% de las células tromófilas, es decir, que la mayoría de las células que ustedes van a observar en la adenopófisis van a ser acidófilas, ¿ok? Y un 10% de células que corresponden a células basófilas, ¿ok? Y esto es lo que ustedes van a reconocer, como ya les dije, en la práctica. Es decir, ustedes van a colocar células acidófilas de la adenopófisis, ¿ok? O si quieren colocar un problema más largo, que no se lo recomiendo porque no son tres, van a colocar células cromófilas, acidófilas de la adenopófisis, ¿ok? Pero con colocar que son acidófilas de la adenopófisis, ya sabemos cómo es la región. Hay una clasificación, a su vez, de acuerdo a tipos, que existen de células acidófilas y basófilas. Sin embargo, esta clasificación que está acá, ustedes no la van a evidenciar al microscopio, ¿ok? Simplemente las van a tomar en cuenta en la parte teórica, ¿ok? Entonces, en cuanto a las células acidófilas, vamos a encontrar dos tipos, que son las somatotropas y las lactotropas. Y en cuanto a las células basófilas, vamos a encontrar tres tipos, que son estos que estamos mencionando acá, que son las tiotropas, las gonotropas y las corintotropas. ¿Ok? Más adelante vamos a estudiar las características de cada una. Estas células, todas estas células se van a agrupar en cordones celulares, como los estamos viendo acá, alrededor de los cuales van a ver una red capilar que está compuesta por sinusoides, ¿ok? Donde se va a liberar el producto de secreción de esta célula. ¿Okay?
fíjense, acá tenemos una fotografía donde podemos evidenciar, por ejemplo, que estas células que están acá, que fíjense que tienen una tinción bastante oscura, es como una tinción como colorido, más o menos, que correspondería a las células basófilas. Fíjense que tenemos otras como estas que están acá, que tienen un citoplasma eosinófilo bastante intenso y se ven bastante rosaditas, que correspondería entonces a las células acidófilas. Y finalmente vamos a tener las células cromofoas, que son células como estas que están acá, que son células que tienen un citoplasma bastante claro, es decir, no las van a ver ni basófilas ni eosinófilas, sino un citoplasma muy clarito, muy tirando casi al transparentoso, ¿ok? Y de esa forma las van a reconocer. Entonces ya saben que en las láminas de la adenomyosis van a reconocer al microscopio tres tipos de células: las acidófilas, las basófilas y las cromofoas, ¿ok? ¿Cómo? Ajá, los subtipos son solamente teóricos porque ellos se ven con cristianos especiales o con inmunoglobulina, ¿ok? Entonces realmente a la práctica local ustedes no las van a evidenciar, pero las tienen que saber para la parte teórica. Bien, entonces acá les traje unos cuadros comparativos para que ustedes vean las características tanto del microscopio óptico como del microscopio electrónico. A pesar de que el microscopio óptico no las va a evidenciar a través de técnicas especiales, los libros permiten dar la descripción de cada una de las células, ¿ok? Entonces, acá en la parte superior, de color rosado, les estoy colocando los dos tipos de células acidófilas o eosinófilas, ¿ok? Como son la somatotropa y la monotropa, que la más abundante de las células acidófilas va a ser la somatotropa, que dice que está en un 50% presente, y vemos que al microscopio óptico las define como ovoides, que tienen un punto esférico central, y al microscopio electrónico, entonces realmente lo que vamos a ver es que tiene presentes organelas como tal de una célula que está activamente simétrica. Que es un aparato desarrollado, que es un retículo abundante, y eso nos habla que es una célula que es activamente simétrica, ¿ok? Por otro lado está la célula cromotropa, que como lo dice acá, está presente más o menos en 15 a 20% de las células acidófilas de la adenomyosis, ¿ok? Acá tenemos algunas de sus características al microscopio óptico. En este caso, a diferencia de estas, son células poligonales grandes, vemos que tienen núcleos también ovoides y que tienen abundantes vesículas eosinófilas que realmente tienen su producto de secreción superior. A nivel del microscopio electrónico, entonces podemos evidenciar lo mismo, que tiene básicamente las organelas que nos hablan de que es una célula activamente secreta, ¿ok? Por otra parte, acá en la parte inferior, entonces encontramos en los renglones moraditos los tres tipos de células basófilas que vamos a encontrar en la adenomyosis, ¿ok? Con sus características al microscopio óptico y al microscopio electrónico. Entonces vemos las tirotropas, que representan un 5% de las células totales, ¿ok? Son células poligonales, grandes, de núcleos esféricos excéntricos, y vemos que básicamente todas las células acá comparten la misma característica de que tienen el aparato de huella abundante, tienen su retículo rugoso desarrollado, etc. Ahora tenemos las otras descripciones de estas células. Está la cromotomia, que representa el 10% de la masa celular de células basófilas. Estas son ovoides, son pequeñas, tienen pequeños núcleos que son excéntricos y esféricos. Y están las corticotropas, que representan entre el 15 al 20% de las células, y estas también son células poligonales, pero estas son medianas, son más grandes como estas que están acá, y también tienen núcleos esféricos y excéntricos, ¿ok? Como les dije, estas son características que nos menciona el libro, luego de hacer técnicas, digamos que especiales que permiten diferenciarlas a cada uno. Pero son características que ustedes no van a poder evidenciar en la práctica. Se aprende la práctica. Ajá. Acá les traigo otro cuadro comparativo de las células acidófilas y basófilas, pero en este caso les estoy colocando otras variables que ustedes deben considerar a nivel teórico. Entonces acá tenemos igualmente la forma de la célula, que ya es una característica que vimos en el cuadro anterior.
vemos el tipo de definición, que acá también se les estoy colocando sobre el color que está presente en el cuadro, pero entonces vemos ya las características en cuanto a su función propiamente dicha. Entonces vemos que, por ejemplo, las células somatotropas tienen una hormona que la estimula, que es la RH, que proviene del hipotálamo, ¿ok? Y esta hormona la va a estimular para que produzca esta que está acá. O sea que la función como tal de esta célula, que es la somatotropa, va a ser la síntesis y producción de esta hormona que está acá, que es la somatotropina, dada por la estimulación de una hormona hipotalámica, que es esta que está acá, que es la hormona estimular. ¿Ok? La composición química de esta hormona producida por esta célula es de composición proteica, ¿ok? Vemos que va a tener o va a ejercer su función básicamente sobre todas las células de nuestro organismo y la función de la hormona va a ser básicamente el crecimiento corporal, ¿ok? Entonces aquí lo tenemos en este cuadro y estamos hablando de la función propiamente de cada una de las células y de qué hormona las va a estimular. Vamos ahora hacia las células macrófagas. Vemos que ella va a estar estimulada por la PRH, que es una hormona también hipotalámica, ¿ok? Esta hormona la va a estimular para que produzca la prolactina, es decir, que la función específica de esta célula va a ser la síntesis de prolactina. Esta prolactina también es beneficio proteico, va a actuar sobre la glándula mamaria y su función va a ser básicamente la de la producción de la leche materna. Acá tenemos las células heterotropas, que ya estaríamos en el ejemplo de las células basófilas. Vemos que la hormona que la estimula es la PRH, que fue el ejemplo que veíamos en la retroalimentación, ¿ok? La retroalimentación negativa, que veíamos que el hipotálamo producía PRH, ¿ok? Entonces, va a producir PRH para que haya la síntesis de la tirotropina, que es la PRH, que es el producto de secreción propiamente de esta célula. Acá tenemos su naturaleza química, que es un polipéptido pequeño, que va a actuar sobre la tiroides específicamente, ese es su órgano blanco, su órgano diana, ¿ok? Y lo que va a hacer es estimular la producción de hormonas de 3 y de 4, que son las hormonas tiroideas, propiamente de la glándula tiroides. Ahora tenemos a la gonadotropina, entonces la gonadotropina va a verse, la gonadotropa, que es la célula que va a verse estimulada por otra hormona hipotalámica, que es la GNRH, que se va a encargar de estimular esta célula para que produzca su producto de secreción. ¿Cuál es su producto de secreción? La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas dos hormonas ustedes les van a ver con mucho más detalle cuál es su función sobre qué células actúan los temas de motilismo que vienen próximamente. Vemos que estas hormonas tienen naturaleza glucoproteica, actúan sobre los ovarios y las testículas, y acá tenemos una lista de funciones que ejercen esas hormonas específicamente sobre sus órganos internos. Y finalmente, entonces tenemos las corticotropas, ¿ok? Que ellas se ven estimuladas por la CRH, que también es una hormona hipotalámica, para que haya la producción de adenocorticotropina, que es la ACTH, que es el producto de secreción específico de esta célula, ¿ok? Es una glucoproteína que va a actuar sobre la corteza suprarrenal, es decir, que ese es su órgano con sitio diana o blanco, ¿ok? Y se va a encargar de entonces ejercer esta función, que sería la producción de cortisol, entre otros productos de secreción que se ven en la glándula suprarrenal y que vamos a estudiar más adelante. Entonces ya saben, acá tienen el cuadro sistemático sobre la función de cada una de las células, ¿ok? Y el efecto que produce esta hormona que ella produce, ¿ok? No, pero es que una cosa, si les preguntamos las células basófilas así abiertamente, pues evidentemente no les vamos a preguntar el órgano sobre el que actúa, porque ya estamos viendo que hay 3 tipos de células basófilas. Ahora, si yo, por ejemplo, en el de hoy te pregunto, con respecto a la arenococos y todas las conciertas o todas las casas, todo el ámbito, entonces te tendría que dar una premisa completa de cada una de las células basófilas, la gonadotropa produce, es estimulada por la TCA, que ya sabes que es la o distribución sobre tal, ahí se te lo puedo expresar.
Pero si nada más les estoy preguntando acidófila o basófila, así abiertamente, yo obviamente no les puedo preguntar sobre qué órgano ocupa, etcétera, porque hay tipos específicos de células y que tendría que saberlas, ¿ok? Les pudiese preguntar, por ejemplo, la identificación de la célula basófila o la célula acidófila o la normófila, y se les puede preguntar los tipos. Por ejemplo, yo pregunto una acidófila y digo tipos, y tú me tienes que mencionar cuáles son los dos tipos de células acidófilas que serían estas dos que están acá. Por ejemplo, pudiese ser una pregunta de oro, ¿ok? Pero como tal, la función específica no, porque ustedes no están identificando si es cromatoloma, si es lactuloma, si es no están identificando cuál es, ¿ok? Bien, entonces, como ya les mencioné, nosotros vamos a estudiar un parénquima y un estroma de cada una de las glándulas, ¿ok? Ya estudiamos el parénquima de la parte de la adenosis como tal, que hablamos de que eran esos tipos celulares, tanto las cronóforas como las normófilas, ¿ok? Ahora vamos a estudiar la composición del estroma de ese órgano. Entonces fíjense que va a estar compuesto por una cápsula de tejido conectivo denso irregular que se va a encargar de rodear a todo el órgano para darle firmeza y para protegerlo, ¿ok? Y vamos a ver que las células como tal de la adenosis van a estar dispuestas en una matriz extracelular que tiene abundantes fibras reticulares, ¿ok? Además de eso, entre esta matriz de fibras reticulares, entonces vamos a ver la presencia de numerosos capilares, que parece que todas las glándulas de Purkinje van a tener abundantes vasos sanguíneos, abundante vasculatura, porque aquí es donde se va a liberar su producto de secreción. Entonces vamos a ver que van a tener numerosos capilares, en este caso capilares penetrados, siempre en la del y lo que va a ver son capilares penetrados, recordemos que hay dos tipos de capilares, en este caso son penetrados, ¿ok? Que van a estar en un vecino o muy en contacto con los diferentes cordones celulares para que precisamente haya la liberación del producto de secreción y este pueda penetrar o pasar hacia los capilares, ¿ok? Además de eso, vamos a encontrar un tipo de célula que se va a encargar rodeando las células del parénquima de la adenosis, que son las células folículo-estrelladas. Ellas se van a encargar de rodear las células secretoras, como lo estamos mencionando acá, y su función va a ser básicamente regular la secreción hormonal. Además de eso, van a servir como células preservadoras de tejido, ¿ok? Esa es la función de este tipo de células, las folículos estrelladas, y ellas pertenecen o forman parte del estroma de la adenosis. Fíjense acá tenemos una imagen, esta es una imagen tomada de piel laboratorio. Fíjense que nosotros habíamos mencionado que la mayor cantidad de masa celular era de células que se veían acidófilas. Y fíjense que lo que apunta acá son células acidófilas, todo esto son células acidófilas. A ver si veo mucha basófila por ahí. No sé si yo bien, pero fíjense que nosotros lo mencionamos. La mayor parte de las células que estaban presentes aquí en la adenosis eran acidófilas y ahí lo podemos evidenciar. ¿Ok? Bien, entonces, ¿se acuerdan de la discusión? Mencionamos que la adenosis tenía unas partes, ¿verdad? Que estaba la parte originaria, estaba la parte oral y estaba la parte intermedia. Entonces, nosotros acabamos de describir a la adenosis básicamente de su parte originaria, que es donde está la mayor masa de tejido y donde va a haber todos los tipos celulares. Ahora nos vamos a ir hacia las otras porciones de la adenosis, como lo son la parte intermedia y más adelante la parte oral. Entonces, fíjense que la parte intermedia, nosotros ya habíamos mencionado que era la que marcaba el límite entre la adenosis y la neurohipófisis. Entonces, fíjense acá en este esquema, en esta fotografía, cómo vemos que este tejido que está acá es muy diferente a este tejido que está acá, ¿verdad? Y vemos una zona intermedia que estaría más o menos delimitada por esta zona que está acá. Entonces, esta zona intermedia correspondería a la parte intermedia. Hay ciertos cortes ideológicos que ustedes van a poder delimitar cada una de las porciones, ¿ok? Y fíjense que esto que está acá, luego una gran cantidad de estas son las células acidófilas, correspondería a la parte vital, y ya hacia acá,
hacia el lado contralateral, entonces estaría la neurocópsis propiamente. Entonces vamos a describir lo que sería esta parte intermedia. En la parte intermedia nosotros lo que vamos a observar son folículos que están llenos de coloides y que están revestidos por células folículos estrelladas, que ya hablamos anteriormente, que son células que pertenecen al estroma glandular. ¿Okay? Estos folículos o estos coloides, que serían estos que están acá, evidenciados, son muy similares a los folículos de la tiroides, pero los folículos de la tiroides, evidentemente, estamos en la tiroides. Este coloide va a estar compuesto por detritus celular, es decir, como productos de desecho de células muertas, etcétera, que están en constante renovación en esta glándula. Entonces van a rodearse por un folículo y van a formar lo que sería este coloide que está acá. En este caso de detritus celular. Vamos a ver que va a haber cantidades variables de células cromóforas y basófilas, ¿okay? Que serían las mismas que vamos a encontrar en la adenopófisis. Y vamos a ver que la función de esta región como tal de la adenopófisis aún no se ha dilucidado muy bien, pero se piensa que es una región que nos indica que nos separa la adenopófisis de la neurocópsis, ¿ok? Lo más característico que ustedes van a ver en esta región va a ser la presencia de esos folículos que están allí que contienen el superior coloide de detritus celular, ¿ok? El resto de las células que ustedes pueden encontrar en esa parte intermedia corresponde a las mismas células basófilas y cromóforas que ya estudiamos anteriormente. Y bueno, finalmente la última parte de la adenopófisis, que correspondería a la parte puberalis, que era la que yo les comentaba que hacía como un guante alrededor del indictíbulo de la neurocópsis, que sería esta región que está acá, bastante delgada, y en la siguiente composición que está acá. Vamos a ver que es una región altamente vascularizada y eso va muy de la mano de la irrigación de esta glándula que vamos a ver más adelante. ¿Okay? Vamos a ver que las células están dispuestas en portones pequeños, también asociados a esos vasos sanguíneos. Y básicamente los tipos celulares van a ser los mismos que ya hemos mencionado, las cromófilas, las tiroides y basófilas y las cromóforas, pero en esta región van a ser especialmente predominantes las cromóforas, son las que más van a estar en la fase puberal. ¿Okay? Además de eso, vemos que estas células que están acá generalmente pueden tener reactividad, o sea que pueden verse afectadas su función por estas hormonas que están acá. ¿Okay? Es decir, que pueden ser células que se encarguen de producir estas hormonas, ACTH, FSH y LH. Bien, entonces eso con respecto a la parte de la neurocópsis. Ya describimos la neurocópsis, tanto en su parte puberalis, puberalis y la parte intermedia. ¿Okay? Eso era todo con respecto a esa función en la parte anterior de esta glándula. Entonces ahora nos vamos a ir hacia la región posterior, que sería la neurocópsis. ¿Okay? La neurocópsis, vamos a recordar lo que hablamos cuando describimos su embriología. ¿Okay? Es una extensión del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que era una línea así, de la línea azul, que no perdía contacto con el sistema nervioso central? Bueno, entonces por eso hablamos de que es una extensión del sistema nervioso central. Y acá vamos a hablar del que ya les comentaba, que en este sitio realmente no se produce secreto de hormona directamente, sino que es un sitio de almacenamiento de hormonas que provienen del hipotálamo propiamente. Entonces, por eso les coloco acá en un sitio de almacenamiento y liberación de productos de secreción que son sintetizados en el hipotálamo. Y esto va muy relacionado a eso, a que esta porción de la glándula pues nunca realiza un contacto con el sistema nervioso central, específicamente el hipotálamo. ¿Okay? La composición, para repasar, es la misma que ya vimos, vemos que está compuesta por una parte nervosa, que correspondería a todo este lóbulo que está acá. Esta parte que no está coloreada sería la adenopófisis. Vemos que está un vestíbulo, que es este que está acá, que es el largo, que permite la comunicación de esta región de la glándula con el hipotálamo y la venecia media que correspondería a esta región que está acá. Entonces, fíjense cómo en este dibujo esquemático, nosotros acá tenemos unos circulitos, si los logran ver, un circulito rojo y un circulito verde. Y allí vemos como unos somas hormonales, ¿ok? Entonces, estos son los núcleos del hipotálamo donde se encuentran estas células, este es el núcleo suprarrenal
articular del hipotálamo, y vemos que esta neurona tiene sus axones largos, que van a discurrir a través de todo este camino, pasan por el insulino y llegan finalmente a la parte de la hipófisis. Entonces, por eso es que en esta región motor no se producen hormonas, sino que están los axones largos de estas neuronas que provienen de estos núcleos del hipotálamo, y acá lo que se va a hacer en estas porciones vitales del axón va a ser almacenar y posteriormente secretar el producto de secreción. ¿Ok? ¿Sí se entendió esta parte? Bien, entonces, en cuanto a la composición, acá tenemos la composición básicamente de la parte del parénquima y del estroma. ¿Ok? Entonces, en cuanto al parénquima, va a estar compuesto por fibras angelíticas de esas neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, que corresponderían a esta gente acá. Y hay algo muy característico que va a permitir identificar esta región de la glándula, que es esto que está acá, ¿okay? Que son los cuerpos o corpúsculos de Henle, ¿okay? Que son estas estructuras que estamos viendo acá, que corresponden como dilataciones axonales, donde se encuentran estos productos de secreción y donde se almacenan los productos de secreción para ante vehículos específicos ser liberados del cuerpo sanguíneo, ¿okay? Entonces, cuando ustedes vean estas estructuras que están acá en una lámina, ustedes ya se van a ubicar en la neurohipófisis y como estructura los van a identificar como cuerpos o corpúsculos de Henle, ¿ok? Acá vamos a encontrar un tipo de célula que básicamente va a ser el único tipo de célula que ustedes van a identificar en la neurohipófisis, que son células llamadas pisticitos, que son células de tipo gliales y que son muy similares a los astocitos que ustedes estudiaban en el sistema nervioso, ¿ok? Son células bueno, esas son unas estructuras realmente muy características y muy específicas de ahí. O sea, no vamos a encontrar cuerpos de Henle en otra parte, ¿ok? Y lo que sí, sí lo coloco. Igual, los pisticitos son células que están únicamente ahí. Ahora, si me responde células gliales, no, porque hay células gliales que básicamente todo el sistema nervioso, ¿ok? Pero si ya por lo que tengo que propio son los pisticitos, ya está, pues también están ahí, ¿ok? No, ahí se les puede preguntar propiamente la hipófisis. A menos que, por ejemplo, en la parte intermedia de aquí en el cordoide, ustedes puedan decir parte intermedia de la hipófisis. O por eso se pregunta. No, los corpúsculos de Gisler son propiamente la neurona. Al momento de identificar la neurohipófisis, nosotros tenemos que colocar la torsión, por ejemplo, VARS, que colocar nomás la neurohipófisis. ¿Ok? Y como les digo, una de las estructuras que les va a permitir identificar esta torsión va a ser los cuerpos de Henle. ¿Ok? El único tipo celular los pisticitos son todas estas celulitas que están acá. Todas estas células, todas las células que ustedes en esta son ustedes son pisticitos, ¿ok? Porque ahí lo que ustedes van a encontrar como tal, en esa región van a ser las terminales axónicas, que es toda este entramado que se ve ahí dentro de hilos, ¿ok? Que algunas porciones de estas terminales axónicas se dilapan y forman estos cuerpos de Henle, que son estructuras, ¿ok? Y en general la única célula que van a encontrar son células de tipo pisticitos, son células gliales, es decir, células propiamente de flora, ¿ok? Entonces, ustedes se ubican en la neurohipófisis y les preguntan células, que ustedes saben que la única célula que ustedes van a encontrar en esta región son los pisticitos, ¿ok? Como es una estructura, entonces si pudiesen estar los axones estos, que son fibras axónicas angelíticas, pueden estar los cuerpos de Henle o corpúsculos de Henle, ¿ok? Bien, y bueno, el estroma a veces describen la presencia de microblásticos, pero realmente van a ser muy poco identificables de otras células, la mayoría de las que tenemos no son pisticitos. Sin embargo, de pronto, si ustedes ven una célula que tiene un punto ovalado, grande, emblemamático,
fibroblastos, aunque no se busca fibroblastos acá, porque esto lo diría el microenterido correctivo. Pueden haber más procesos también dentro de este fenómeno, significa que también son bastante difíciles de diferenciar y esta región de la glándula, entonces también vamos a tener capilares penetrados. Les damos bastante énfasis en esto porque hay un poquito de glándula que domina, que vamos a ver más adelante, cuyos capilares no son penetrados y eso se suele presentar bastante. Tienen que tener en cuenta el tipo de capilar que está presente en cada uno de los órganos. Entonces, en este caso, tanto en la dermopopsis como en la neuropopsis, ustedes van a tener capilares de tipo penetrado. ¿Sí? Bien. Acá entonces tenemos un dibujo esquemático de les representa lo mismo. Acá tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior de la hipófisis. Nos vamos a buscar en lo que sería el lóbulo posterior. Y el lóbulo posterior lo que contiene son estos axones que están acá que provienen de estas neuronas, de estos tres específicos del hipotálamo, ¿ok? Y estos axones lo que van a hacer es almacenar y ante estímulos específicos liberar el producto de secreción de estas neuronas, ¿ok? Entonces, fíjense, acá tenemos el reporte. En este caso, las neuronas de estos grupos del hipotálamo van a secretar dos tipos de hormonas, que son estas que están mencionando acá. La hormona antidiurética, también denominada ADH, que se llama las siglas por el azul, y la oxitocina. Entonces vemos que la hormona antidiurética es un oligopéptido, al igual que la oxitocina, ambas comparten esa naturaleza química. Vemos que tienen órganos blancos o órganos dianas distintos. En este caso la hormona antidiurética actúa sobre los riñones principalmente, ¿ok? Y se va a encargar de aumentar la retención hídrica a nivel renal. Es decir, que la hormona antidiurética lo que va a hacer es promover a la producción de orina concentrada. Mientras que la oxitocina entonces va a actuar sobre el útero y sobre la parte de las glándulas mamarias, como ya lo habíamos visto en la representación positiva, que para producir contracción muscular, resonancia muscular, y de esa forma generar contracciones uterinas, por ejemplo, en el momento del parto, hay contracciones uterinas que son dolorosas, que producen los dolores del parto, que van a ayudar a la expulsión del bebé, y la inyección láctea a través de la contracción de las células epiteliales que están a nivel de las glándulas mamarias. Entonces acá es básicamente lo mismo, tenemos el dibujo esquemático donde tenemos a la oxitocina que actúa a nivel del útero y de la mama, y tenemos la hormona antidiurética que actúa principalmente a nivel renal, ejerciendo los efectos que ya comentamos anteriormente, ¿ok? Entonces ya saben que la neurohipófisis como tal no va a tener células, sino que lo que va a tener son los axones de esas células que provienen del hipotálamo y va a ser un sitio de reservorio como tal de hormonas, ¿ok? Bien, entonces ya para finalizar con la hipófisis, entonces vamos a tener lo que sería la irrigación. La irrigación de todas las irrigaciones que hemos visto que a nivel válvula representarían bastante el bloque pasado. Traten de aprenderse los cortes esquemitas así. Ustedes sepan cuáles son las arterias, cuáles son las ramas de las arterias que van a originarse de una arteria principal, por ejemplo en este caso la arteria interna, y vayan haciendo un diagrama de flujo o un esquema de flujo, donde ustedes van a tener el nombre de cada una de las venas donde van a drenar. Porque si ya se dieron cuenta que también es una pregunta muy importante, decir, bueno, esta vena cerebral, cuál le sigue o cuál le precede, ¿ok? Entonces traten de aprenderse los esquemitas de los diagramas de irrigación. Bien, acá la irrigación es una irrigación bastante particular porque este es otro de los órganos donde se describe como una irrigación de un sistema porta. Tenemos un sistema porta a nivel del hígado y en este caso, a nivel de la hipófisis también tenemos un sistema porta, pero en este caso es el sistema porta hipoficial. Entonces vemos que las arterias van a provenir principalmente de esta gran arteria que está acá, es la arteria carotida interna. Ella se va a encargar de dar origen a dos arterias principales, que son la arteria hipoficial superior y la arteria hipoficial inferior, que correspondería a estas ramitas que están acá. Estas son las superiores
va a indicar lo que sería la parte o va a estar en torno a la parte nervosa, como lo estamos mencionando acá. Entonces dice, este es el lóbulo anterior, este es el lóbulo posterior, que estaría el plexo secundario como dirigiéndose hacia la parte nervosa. ¿Okay? Posteriormente, estos plexos capilares que están acá van a drenar sobre vénulas portales y sobre un plexo secundario. ¿Cuáles son estas vénulas portales? Todas estas estructuras que están acá, que tienen comunicación entre sí, y esto que está acá correspondería al plexo secundario. ¿Ok? Finalmente, ese plexo secundario va a drenar sobre venas hipoficiales, que serían estas que están acá. ¿Ok? Y estas venas hipoficiales finalmente van a dirigir la sangre sobre los venas estructurales, que son las estructuras más grandes que están alrededor del cráneo, obviamente las venas pequeñas. ¿Ok? Entonces, básicamente, esto sería la irrigación de la hipófisis. Importante acá, esto es otro de los órganos que tiene una irrigación que hace con el sistema porta. Esta es el sistema porta de la hipófisis. ¿Ok? Bien, entonces esto era todo con respecto a la glándula hipófisis. Ahora vamos a estudiar otra de las glándulas. Como resumen de la hipófisis, saber que cada una de las partes, tanto la de la hipófisis como la de la hipófisis, tiene partes específicas, ¿ok? Aprenderse muy bien a estudiar estos órganos, todos los órganos femeninos por parénquima y estroma, saber que en la hipófisis entonces vamos a tener dos tipos grandes de células, que son las cromófilas y las cromófobas, saber la clasificación de las células cromófilas en acidofilas y basófilas, que son las que vamos a ver en el microscopio, y apréndanse los cuadritos que nosotros vimos, donde tenían la hormona que la estimulaba, la hormona que produce, la función de eso, porque son consideraciones teóricas que ustedes deben tener al momento de su examen. ¿Ok? En cuanto a la neurohipófisis, entonces recordar que la vamos a identificar con las estructuras dilatadas que veíamos, que tenían un color como azul, que eran los cuerpos oportunos de bebé, ¿ok? Y que la única célula que vamos a ver era el domicilio, básicamente. Es la célula que ustedes más van a reconocer en la lámina. ¿Ok? Bien, entonces vamos a seguir con la glándula pineal, que realmente es una glándula bastante chiquita, bastante sencilla de estudiar, y que también van a ver en clases. Acá tienen que estar muy pendientes porque en su práctica ustedes van a ver tanto la pineal de adulto como la pineal de niño, y la deben identificar como tal. Entonces, qué órgano sea la glándula pineal, ustedes deben identificar si es de niño o si es de adulto. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver aquí. Entonces vamos a ver lo que serían las generalidades de la glándula pineal. Entonces, como hicimos con la glándula hipófisis, vamos a ver cuál es su ubicación. Que ya va a estar ubicada en la pared posterior desde el centrículo, cerca del centro del esfero. Entonces, fíjense, esta pequeña glándula que está acá, que acá la pinta como el color verde. ¿Ok? Esta es su ubicación en la parte posterior del centrículo. Vemos que tiene forma de piña de pino. ¿Saben cuáles son las piñitas esas que uno pone en los arbollitos de Navidad? Que tienen así. Ajá, un penalito. Entonces, esta básicamente es la forma de la glándula pineal y que aquí tiene su nombre, ¿ok? Pineal de pino, ¿ok? Bien. Vemos que es una glándula en cuanto a tamaño y peso bastante pequeña también, mide de 5 a 8 milímetros de alto, porque es así de diámetro, y tiene un peso bastante ligero, por así decirlo, de 300 a 800 gramos. O sea, es una glándula bastante pequeña. Además de eso, vemos que biológicamente su origen es del neuroendodermo, ¿ok? Y como función tiene básicamente, o la principal, es la regulación del ritmo circadiano a través de la síntesis y secreción de melatonina. ¿Qué pasa? Es una glándula que cuando está muy en oscuridad, esa oscuridad la estimula y se produce la secreción de melatonina, que es la que nos ayuda a dormir. Por eso tiene que a veces no melatonina para intentar dormir. ¿Ok? Entonces, esta es la función de esta glándula. Regular lo que sería el ritmo circadiano. Bien, entonces, como les comentaba, con respecto a todas las glándulas, nosotros las vamos a estudiar de acuerdo a un estroma y de acuerdo a un parénquima. ¿Okay?
medidas del sistema nervioso. ¿Ok? Ellas se encargan de rodear esta glándula de la vía nerviosa. Además de eso, esta cápsula va a emitir una serie de tabiques al interior de la glándula que la va a adquirir en los líquidos. Es decir, que es básicamente una estructura que ya hemos estudiado anteriormente. Una cápsula del nervio nervioso cerebral, de la vista y de la glándula de los líquidos. ¿Ok? Y acá, fíjense la diferencia que tienen los capilares. En este caso, los capilares van a ser penetrados con líquidos. ¿Ok? Es la única glándula de las que nosotros vamos a estudiar que tiene capilares. Y eso puede ser. Bien. Además, vamos a estudiar su parénquima. Entonces, en cuanto a su parénquima, vamos a evidenciar tipos de células que en este caso se llaman linealocitos. ¿Ok? Y además vamos a ver otro tipo de células que son las células intersticiales. Vamos a ver que todas estas células, tanto los linealocitos como las células intersticiales, se van a conectar en cordones, ya hemos visto, y que esos cordones van a rodear o van a encontrarse en torno a estos capilares que en este caso son ¿verdad? Bien, los linealocitos los vamos a identificar por lo siguiente. Ellos se van a ver como células de núcleo grande, eucromáticos, es decir, que vamos a ver núcleo, va a haber la presencia de proteína laxa, ¿ok? Con inclusiones lipídicas en el citoplasma, es decir, que el citoplasma va a ser clarito, ¿ok? Al microscopio electrónico, entonces característicamente va a tener triángulos típicos con vesículas densas abundantes que lo que contiene es el producto de secreción de esta célula, la linealocito, que sería la melatonina. A diferencia de las células intersticiales que las describen como similares a los astocitos. Y si nosotros recordamos, los astocitos en el sistema nervioso central, ellos característicamente tenían un núcleo que era heterocromático, ¿ok? Y que tienen a ser núcleos pequeñitos, alargados o alados, pero heterocromáticos y más pequeños, ¿ok? Entonces, estas características en cuanto al núcleo de la célula les va a permitir identificar o diferenciar los linealocitos de las células intersticiales. Otra característica bastante, digamos que distintiva, sobre todo de la glándula pineal, pero en el adulto, es decir, en el niño no lo vamos a ver, es la presencia de arenillas, cuerpos o acéfalos cerebrales. Le pueden llamar arenillas cerebrales, le pueden llamar cuerpos cerebrales, le pueden llamar acéfalos cerebrales. Apréndanse el nombre, es más fácil vayan a escribir. Ustedes sepan que no se van a equivocar a escribir, ¿ok? Si se les olvida hacerlo, no se pueden hacer, aprenderse a ir ya lo vamos a escribir más fácil y no se les va a olvidar. Por favor, para que no pierdan el día de hoy. Cuerpo cerebral. Si no son naturales, ustedes lo van a escribir y no lo van a hacer, ¿ok? Entonces, estos cuerpos, carillas o acéfalos cerebrales, son estas estructuras que están acá. Y ustedes van a ver que son muy características. Entonces, esto es lo que es la glándula pineal dialógico. Lo primero que van a ver son esas bolas así, vasodilatrantes que les van a permitir a ustedes identificar que son los acéfalos cerebrales y que están en la glándula pineal adulta. Porque en este caso, estas son como estructuras degenerativas, son como estructuras calcificadas que están presentes en la glándula pineal y que lo que tienen es degeneración. Nosotros vamos a degenerar poco a poco todos los tejidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en la glándula pineal adulta. Hay como calcificación de tejidos, de forma de esas estructuras que están presentes en el adulto, ¿ok? Entonces, de esta glándula, ¿qué le vamos a preguntar? Hay dos tipos de células que se les puede preguntar. Ya saben que son los linealocitos y las células intersticiales. Ya saben que ustedes los van a identificar de acuerdo a las características como tal del núcleo de la célula. Los linealocitos es grande, es eucromático, es decir, que tienen núcleo, tienen una proteína larga.
mientras que las celdas intersticiales son similares al banco sino con una celda chiquita, ¿ok? Celdas de núcleo heteromático, ¿ok? Y en cuanto a la estructura, entonces lo que nosotros le vamos a buscar hacer la interfaz como celdas cerebrales que ya saben que se van a prever el nombre que más rápido y más fácil para escribir, ¿ok? Sí, los mineralitos se van a preguntar celdas, ¿ok? Como estructura, la cerebral, como modelo, ya saben que vamos a identificar integrando la piel y la piel. Entonces aquí yo les traía unas imágenes, ¿ok? De las láminas que están unidas. Pero en este caso, fíjense que ustedes la lámina, lo que sería los mineralitos, pudiesen encontrar algunas células especiales de la detalle, ¿ok? Pero fíjense que no tenemos a la niña cerebral, ¿ok? A diferencia de que tenemos entonces, ahí tienen la diferencia de cómo van a ver la amigdala y la amigdalina, ¿ok? Entonces, si hacen ustedes una pregunta, acá, ¿verdad? Esta es ¿ok? Que tiene un color como basófilo, bastante intenso, se va a proponer a esto, a las arenillas cerebrales. Entonces, de esa manera, ustedes se preguntan ahora y se van a colocar la glutamina, la ¿ok? En cambio, si es una estructura así, acá sale de los sitios, ustedes esta lámina, ustedes la van a identificar también en las demás que se les va a aparecer, como por ejemplo suprarrenal o por ejemplo la de hipófisis. Fíjense que hay hipófisis que puede ser algo que dice mucho de aislamiento y hormonas celulares, tal, pero fíjense que aquí ustedes no tienen una delimitación clara entre células basófilas y eosinofilas, ¿ok? Es una distinción mucho más clarita. Si logran recordar, ¿ok? Es una distinción mucho más clarita. En el caso de, por ejemplo, en la práctica que la vamos a ver más adelante, hay sitios que tienen de esa manera ustedes van a ir estableciendo diferencias entre las láminas. Doctora, en la siguiente lámina, ¿cuál sería la célula intersticial y la...? En esta, hay que darle con cuidado obviamente, porque fíjate que en este caso, esta célula se define heteromática, entonces no las definiría diferente. Las que tendrían mayor concentración de color, las heteromáticas serían las pineales, ¿sí? Las heteromáticas pequeñas. Y se señalan en los espacios más heteromáticos, sí serían la... Si en los heteromáticos grandes, serían las lineales, que probablemente esa la van a hacer en la glándula pineal, porque la glándula pineal tenía que estar en generación, alrededor de la parte de las células cerebrales, va a ser un poco más difícil, sin embargo no es imposible, identificar esa ¿ok? Entonces ya saben que, por ejemplo, para efectos prácticos, en esta lámina podemos identificar grupos de células, van a tener una estructura y en cuanto ahora van a tener que diferenciar entre adultos y niños, ¿ok? Y deben colocar, porque se pone lineal solo, puede ser la lineal, pero no va a tener un completo, ¿ok? Ajá. Entonces ya saben. Ajá, la diferencia de la línea es que fíjate que acá analizan claramente entre células basófilas y eosinofilas. Es como todo claro. Es todo muy claro. Entre ellas no va a ser cerebral. Fíjate que aquí hay acceso cerebral. Por ejemplo, si te pones de niños, te pones acento cerebral. Si te pones la de tampoco porque acento cerebral es porque entonces ahí es donde aplica lo de acento cerebral es que hay opciones abundantes, los casos, tienes que poner las características
bastante sencilla de estudiar. Lo que tienen que estar pendientes es en las características. ¿Qué quedaba pendiente? ¿Qué quedaba pendiente ya? Las falsificaciones de libros se va a degenerar. Si todo lo recibo, hay que saber un poco. Ajá, se clasifica. Entonces, para cerrar el día de hoy, la primera clase que vamos a estudiar va a ser la teoría, ¿ok? Para que vamos a empezar las tres ventanas. Entonces, vamos a empezar a estudiar la glándula tiroides. Como todas las glándulas, como todos los temas, vamos a empezar por sus generalidades. Entonces, en cuanto a la aplicación, vamos a ver la retina anterior del cuello, contigua a la laringe y la tráquea, que sería esto que estamos viendo en este dibujo esquemático. Acá la parte de la laringe y la tráquea, vemos que sobre el material, entonces está esta glándula que es la glándula tiroides. En cuanto a la forma, vemos que ella tiene forma de mariposa, ¿ok? Tiene una forma de mariposa, tiene los lóbulos, uno derecho y izquierdo, y que van a estar aquí. Ay, no, pero sí, no, un bajón de luz. Dale todo el sitio que se prende. Entonces continuamos. En cuanto a la forma, hablamos de que era la forma de mariposa, ¿ok? De tener los lóbulos, derecho y izquierdo, y que se va a unir en la parte central, que vemos acá por aquí, ¿ok? Aparte de eso, en cuanto a tamaño y peso, vemos que cada lóbulo mide aproximadamente 5 centímetros de longitud por 25 de ancho y que tiene un peso total de entre 20 y 30 gramos. O sea, que es una glándula que realmente tampoco es nada grande. A menos que tengamos, pero en general, la colita sana es nada grande. Vamos a ver que en cuanto a su esclerosis, la cantidad de una cápsula de tejido conectivo es irregular. Las cápsulas que hemos estudiado anteriormente, ¿ok? Que va a dividir igualmente también es el interior de la glándula y que la va a dividir en lóbulos y lóbulos. Entonces, esa es la característica fundamental del estroma de esta glándula, ¿ok? Y la unidad funcional, en este caso, de esta glándula va a ser el folículo tiroideo, que son estas estructuras que están acá, ¿ok? Este es el folículo tiroideo, va a ser la unidad funcional de la glándula. Es identificar tiroides, se le pregunta. Unidad funcional, ustedes saben que va a poner folículo tiroideo, ¿ok? Bien, entonces acá nuevamente vamos a describir lo que sería el estroma, su parénquima, porque lo hemos venido haciendo por todas las glándulas, ¿ok? Vemos que el estroma es el objetivo denso irregular que va a formar la parte de la cápsula y los tabiques de la glándula. Que acá está este tejido, probablemente esta es la cápsula, que es una amplia muy grande. Este es el objetivo denso irregular que va a emitir al interior de la glándula numerosos tabiques que la van a dividir en lóbulos y lóbulos. Lóbulos son más grandes, el izquierdo y el lóbulo serían todos estos que están acá, ¿ok? Vemos que en este caso también va a haber una gran cantidad de capilares, en este caso no son continuos, también son fenestrados, ¿ok? Recuerden que la única que le dije de continuos era la que vimos anteriormente, la pineal, y vamos a ver que el parénquima de la glándula entonces va a estar dado por los folículos tiroideos, que ya hablamos de que era la unidad funcional de la glándula, ¿ok? Estos folículos, que serían estas estructuras que se ven acá en este dibujo esquemático, o estas estructuras que se ven acá en esta misma fotografía, van a estar llenos en su interior de un líquido viscoso llamado coloide, ¿ok? Y ese líquido va a estar delimitado por
folículo, acá estaría el microbio, este es el epitelio del bebé estudiante que va a estar compuesto por las células foliculares, y por fuera, es decir, por acá, entonces yo voy a encontrar otro tipo de células que son las parafoliculares, que forman el folículo focular, ¿ok? Y vemos que va a haber una cantidad de vasos sanguíneos que van a estar rodeando ese folículo para que haya la liberación de aquí de la hormona, que en este caso es la hormona tiroidea. Entonces, básicamente, esta sería la organización de la glándula tiroides. Fíjense acá, les estamos identificando cada una de esas estructuras que ya mencionamos. Tenemos el folículo tiroideo, ¿verdad? Acá tendríamos entonces las células foliculares, que son el epitelio, en el centro tendríamos el nucleoide, ¿ok? Y por dentro del folículo, no hay contacto con el nucleoide y el folículo, vamos a tener estas células grandes que van a corresponder a las células parafoliculares, ¿ok? Y además de eso, pues vamos a ver el estrógeno, que sería todas estas fibras que están acá, que están compuestas por tejido conectivo irregular. Estas deberían ser las charlas en la diapositiva. No se les ocurre colocar alrededor de la examen, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a describir cada una de las células por separado, tanto las células foliculares como las células parafoliculares, para describir su función y sus características, ¿ok? Entonces, en cuanto a las células foliculares, fíjense por qué periodo estas células también se llaman células principales. Entonces, si vamos a utilizar el nombre principal, tienen que poner el adjetivo. Entonces, mi recomendación es que utilicen folicular y folículo, colocando el adjetivo de partículas, ¿ok? Pero que frente a las células principales en otros lugares, por eso deben colocar el nombre completo, ¿ok? Entonces, las voy a llamar células foliculares o células principales. Al microscopio óptico, las van a describir como células únicas, basófilas, que tienen un núcleo central eucromático, es decir, que tienen un núcleo visible, ¿ok? Que es un núcleo que característicamente es ovalado. Entonces, fíjense, vamos a esta fotografía, esta acá, fíjense que son células que forman un epitelio, que es un epitelio simple. Vamos a enfocar esta parte que está acá, ¿ok? Tiene una sola línea de células, que las células son iguales de altas que de anchas, las describimos como células únicas. Y, por ejemplo, si lo vemos con el aumento, vamos a ver que tiene un presente. Esto habla de que una célula está aquí, ¿ok? Es activamente se ve. Bien, en cuanto a la microscopía electrónica, que muchas veces se les pregunta la parte teórica, el gráfico, identificar la célula folicular, y se les pregunta característica específica de la microscopía electrónica. Ahí ustedes van a poner el cuello grande, el como si se lo tienen todas las células. Generalmente cuando se les pregunta eso, es porque hay una característica estructural específica que está presente en esa célula. ¿Cómo lo vemos en este caso? Fíjense que al electrónico, ustedes van a ver las organelas que ya mencionaron, que están presentes en él, pero característicamente estas células al microscopio electrónico son mediante estos gráficos que están acá. 3 tipos de gráficos. Eso es característico al microscopio electrónico. Es decir, que puede ser una posible pregunta. ¿Okay? Entonces, fíjense, característicamente va a tener 3 tipos de gráficos por simples, que son los gráficos apicales, gráficos de coloide y lisosomas. ¿Ok? ¿Qué serían si yo tuviese esto esquemático? Esto que va a ver acá, va a tener gráficos subapicales, que correspondería a estos que están acá, que van saliendo hacia el coloide. Tendríamos lisosomas, que serían estas estructuras características que están acá, y tendríamos los gráficos de coloide, que son los que depositan, por así decirlo, ¿okay? Que tienen a la monotiroidea, que posteriormente va a viajar a través de la célula para ir hacia el vaso sanguíneo. Ya saben, si les pregunto identificación y les estoy señalando algo que sí, ustedes van a decir célula folicular de la tiroides, ¿okay? Célula principal de la tiroides. Característica supraestructural o característica algo complejo específica de esa célula, presencia de 3 tipos de gráficos. No vamos a poner Golgi, no vamos a poner estructuras antinucleosas, vamos a poner la
va a aparecer el película. Bien, en cuanto a la función entonces de esta célula, vamos a ir, básicamente va a ser sintetizar y liberar una actividad que es la de 3 y la de 4. ¿Ok? Entonces fíjense cómo esto va a ver acá. Entonces fíjense que esta sería la función que sería también una posible pregunta teórica, ¿ok? Aparte de la microscopio electrónico que nos da que es. Entonces bien, ahora vamos a estudiar el conjunto de células que era la que les mencionaba, que no está en contacto con el folículo, sino que está por debajo o por fuera del folículo, ¿ok? Que serían las células parafoliculares, también llamadas células C. Entonces aprenden de igual manera el nombre que más ustedes se vayan a recordar y que vayan a estudiar de la funcionamiento. Ellas al microscopio óptico las vamos a ver como células ovaladas, bastante grandes, de gran tamaño, ¿ok? Tienen una visión bastante clara entre las células anteriores que describimos que eran intensamente basófilas, ¿ok? Y además de eso, tienen también lo grande que es cromático. Pero ellas característicamente no van a estar en contacto con el folículo tiroideo, sino que las van a encontrar por acá, por fuera, ¿ok? Estas van a ser las foliculares, que son las que forman el epitelio, y las parafoliculares, que van a estar por fuera del folículo. Al microscopio electrónico, entonces realmente las características normales que tiene una célula que es activamente receptora, pero es un retículo plasmático tuboso abundante o bien desarrollado, un aparato de cónica bien desarrollado, y en este caso va a tener abundantes vesículas de calcitonina, que es un producto de secreción. ¿Okay? Ya les mencioné varias veces, y ella se va a explicar por qué entra de la membrana basal sin entrar en contacto con el folículo tiroideo, y en este caso su función va a ser la producción de calcitonina, que realmente es una hormona que no tiene nada que ver con la hormona tiroidea. Esta hormona más bien participa en lo que es la regulación del calcio. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, acá tenemos un dibujo esquemático de cómo funciona la célula folicular. Fíjense que acá tenemos el coloide, estas serían dos células foliculares vecinas, contiguas, formando el que rodea, que delimita el folículo tiroideo, y debajo de ellas podemos encontrar el electroma con el vaso que es la línea capilar. Entonces fíjense que lo que ocurre para que ella funcione, que esto es como para que tengan en cuenta de la literatura con alergia, que para que esta literatura tiene fisiología que no se suele preguntar, pero para que tengamos un conocimiento general, lo que ocurre es que en la sangre va a haber impactación de esta quinasa que es el mioturno, ¿ok? Esta impactación se va a dar por canales específicos que están presentes en la membrana basal de la célula folicular. Ese va a ser transportado a través de la célula hacia canales que se encuentran en la luz de la célula folicular, y acá va a haber una enzima que es una peroxidasa que se va a encargar de oxidar el yodo al yodo y se va a almacenar acá en el coloide. A la par, entonces la célula va a estar sintetizando un producto, digamos, proteico, que es la mioglobina, que son estas vesículas que estamos viendo acá azules, que van a ser liberadas también hacia la parte del coloide tiroideo. Y ahí esa mioglobina se va a empezar a unir a moléculas de yodo, para formar la iodotironina y la iodotironina, que posteriormente entre ellas se van a ir combinando entre sí para dar vida finalmente a las hormonas tiroideas que ya conocemos como la T3 y la T4. Una vez que se producen estas T3 y las T4, ellas van a irse al interior de la célula por vías, que se menciona el nombre, una vía donde se genera un lisosoma para que, digamos, pueda liberar la hormona modificada o ya madurada, por así decirlo, al poner esa quina, que sale por la superficie lateral de la célula y va a hacer el receptor. Y hay otra vía que es un receptor llamado receptor de megalina, que básicamente transporta la hormona tiroidea sin hacer modificaciones a ella e igual la libera al receptor sanguíneo. Entonces fíjense que la función va ligada también a las características culturales que ya estudiamos, donde habían los tres grupos de granos. Decíamos que había lisosomas, que había
básicamente es un resumen de lo que ya habíamos visto por la parte de la representación negativa, que nos va a regular la tiroidea, como que eliminaron secreto SH, la SH las células específicas que ya estudiamos en la hipófisis que secretan de la secreción de SH, que esa SH viaja por el cuerpo sanguíneo y actúa específicamente sobre estas células, que son las células moleculares del cuerpo para que haya la función. En el caso en que ya hay mucho de DNI4, estas son las prioridades, ellas funcionan de representación negativa para que eliminar la hipófisis la secreción de estos hormonas que estimulan a la tiroides para que haya producción de tiroides. Esto es una de lo que ya vimos de representación negativa. Y además, finalmente, tenemos, digamos, los tipos económicos con lo que sería la función como tal de la hormona tiroidea en el cuerpo. Fíjense cómo acaba fíjense que entonces tenemos la hormona tiroidea, ¿ok? Entonces fíjense cómo ella a nivel principal, a nivel del músculo, lo que va a hacer es aumentar el metabolismo basal del músculo, ¿ok? Aumentando su transcripción de genes para que haya hipertrofia de las células musculares, etc. Además de eso, otras funciones, ella en general va a acelerar el metabolismo del costo, ¿ok? Pero va a poner el ejemplo de entre otras funciones, entonces va a ser acelerar la función cerebral, va a estar aumentar la movilidad intestinal, entonces todo lo que hace es aumentar. O sea, aumenta las funciones de todos los órganos. Por eso que las personas que son hipertiroideas, entonces ustedes las ven flaquitas, les da mucho calor, porque entonces los músculos están de contracción, tienen mucho calor, son personas que están agitadas, etc. Por eso, la hormona tiroidea lo que va a hacer es aumentar los metabolismos basales de todos los órganos que están en nuestro cuerpo. Fíjense que también a nivel cardiovascular, entonces aumenta la presión cardíaca, etc. Eso básicamente es una hormona activadora, por así decirlo. ¿Ok? Bien, entonces por hoy lo vamos a dejar hasta acá con la hormona tiroidea. Mañana vamos a continuar con la